Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Estamos hoy con ejercicios de química. Vamos a ver un ejemplo de temperatura de espontaneidad. Bien, nuestro problema dice determinar si la reacción es espontánea a 25 grados centígrados. Y bueno, en el caso de que no lo sea, decir a qué temperatura será. Recordemos que 25 grados centígrados va a ser la temperatura estándar, ¿no?, para las reacciones. Y bien, en el problema identificamos aquí que tenemos una reacción con la que vamos a trabajar. Tenemos los valores de la entalpía, que se va a representar con la letra H, los valores de la entropía, que se va a representar con la letra S, y los valores de la energía libre de Gibbs, que se va a representar con la letra G. Recordemos que la entropía va a ser el nivel de desorden que exista dentro de un sistema, y bueno, en este caso, todas estas van a ser estándar. Lo podemos identificar por medio del signo de grado que tenemos en cada una de ellas, y bueno, entonces identificamos que nos están dando en estos aspectos valores tanto de los reactivos como de los dos productos que se nos están originando a partir de, en esta reacción, pues. Entonces es de suma importancia en todos los ejercicios de química verificar que la reacción con la que vayamos a trabajar, con la que vayamos a hacer los cálculos, se encuentre balanceada, puesto que si no se encuentra balanceada, bueno, estamos cometiendo un error, estamos rompiendo la ley de la conservación de la masa, que ya la conocemos. Entonces, en este caso, vamos a identificar si se encuentra balanceada. Tenemos un carbono en reactivos, un carbono en productos, tenemos 4 hidrógenos en reactivos, 4 hidrógenos en productos, 2 oxígenos en reactivos y 2 oxígenos en productos. Nuestra reacción se encuentra balanceada. Bien. Para estos problemas lo que tenemos que hacer primeramente va a ser calcular el valor de la entalpía de reacción a partir de estos valores que se nos está dando aquí. Y bueno, para ello vamos a utilizar la primera fórmula de la ley de Hess, que va a decir la entalpía de reacción va a ser igual a la suma de las entalpías de los productos multiplicados por el coeficiente estequiométrico menos la suma de la entalpía de los reactivos multiplicado por el coeficiente estequiométrico de los reactivos, evidentemente. Entonces tenemos los valores de las entalpías, tenemos los coeficientes estequiométricos. Recordemos que van a ser estos números que se encuentran acá. Aquí tenemos un 1, aquí también, de este lado también. No es necesario ponerlos, pero bueno, en este caso es un ejemplo, es ilustrativo. Por lo tanto los voy a poner, los voy a dejar para que quede bien claro. Entonces, tenemos que la suma de las entalpías de los productos va a ser menos 74.8 menos 393.5. No voy a poner unidades porque no tengo tanto espacio, sabemos que está en kilojoules sobre mol. Y bueno, la multiplicación de los coeficientes estequiométricos, como todos son 1, lo puedo hacer al final. Por lo tanto, va a ser esto que me dé dentro de este valor menos la suma de las entalpías de los reactivos, que va a ser, bueno, nada más tenemos un valor de menos 487 kilojoules sobre mol. Ahora, todo esto por mol. Entonces, si estos valores nos están dados en kilojoules sobre mol, mol con mol se nos va a eliminar, el valor de la entalpía de reacción nos va a dar en kilojoules nada más. Por lo tanto nos da un valor de entalpía de reacción de 18.7 kilojoules. Entonces, ¿por qué calculamos este valor? Bien, ya lo voy a borrar de este lado, todo esto. Bien, este valor precisamente lo calculamos para ver cuál era el signo que se obtenía haciendo toda esta operación, el signo de la entalpía. Aquí, como podemos ver, es un signo positivo, lo que nos quiere decir que esta reacción es endotérmica. Necesita precisamente de calor para que se lleve a cabo. Y bueno, sabemos que las reacciones endotérmicas generalmente son no espontáneas. No espontáneas. Entonces,
tenemos una reacción no espontánea. Si nos basamos en este valor, vamos a sacar el valor de la entropía de reacción para ver si concuerdan. Si estos dos valores concuerdan, bueno, entonces vamos a tener una reacción no espontánea a esta temperatura. Si esta, bueno, nos sale espontánea, quiere decir que la reacción precisamente va a ser espontánea, porque ya nos sale un valor. Y bueno, para calcular la entropía de reacción, de igual manera vamos a utilizar la primera ley, bueno, la primera fórmula de la ley de Hess, que va a ser de la misma que ocupamos para la entalpía, la suma de las entropías de los productos multiplicados por los coeficientes estequiométricos menos la suma de la entropía de los reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos nos va a dar entonces la entropía de reacción. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que hicimos la vez pasada. Vemos que en productos tenemos 186.3 más 213.6 menos 159.8. Todo esto sabemos que nos está dando en joules sobre mol Kelvin. Si todo esto, como todos son unos aquí, lo podemos multiplicar entonces como un mol. Para evitarnos estas multiplicaciones individuales, lo multiplicamos todo por un mol. Estos moles con estos moles se nos van. El valor nos va a dar joule sobre Kelvin. Y bueno, nos da precisamente un valor de 240.1 joule sobre Kelvin. Entonces, hemos calculado entonces la entropía de esta reacción. Vemos que es sumamente importante este valor de 240.1 joules sobre Kelvin, porque bueno, en este caso también nos salió positiva. ¿Qué quiere decir que la entropía sea positiva? Quiere decir que está ganando desorden, que esta reacción está ganando precisamente desorden. Y bueno, las reacciones que ganan desorden generalmente son espontáneas. Bien, entonces como ya hemos obtenido un valor de espontaneidad, como ya esta entropía nos está diciendo que es espontánea, le vamos a hacer caso. Y bueno, concuerda, ¿no? Porque si vemos que está pasando una molécula que estaba en estado líquido a dos moléculas en estado gaseoso, bueno, es evidente que gana desorden. ¿Por qué? Porque bueno, la interacción molecular en los diferentes estados de la materia va a ser distinta. En este caso, en el estado gaseoso, bueno, pues va a haber más interacción molecular, va a haber más movimiento en estas moléculas que, bueno, que fueran en estado líquido. De igual manera, si pasara de sólido a líquido, bueno, pues entonces también está ganando desorden, se está desordenando esta materia, por lo tanto, estamos teniendo una reacción espontánea. Bien. Entonces, en este caso, bueno, pues ya calculamos, ya podemos decir que la reacción es espontánea. Pero bueno, en el caso de que no lo hubiera sido, que la reacción es espontánea a 25 grados centígrados, muy importante este dato, bueno, en el caso de que no lo hubiera sido, para calcular a qué temperatura sería, bueno, pues entonces es cuando ya la energía libre de Gibbs nos da entonces este mismo resultado. Vamos a ponerle aquí que es espontánea. Espontánea, bien. Entonces, así como sabemos que si nos da un valor de entalpía negativo va a ser un proceso exotérmico, si es positivo nos va a dar un proceso endotérmico. En este caso, si gana desorden, si es positivo va a ganar desorden, si es negativo va a perder desorden, se va a ordenar. Y bueno, en el caso de la energía libre de Gibbs, sabemos que para que la reacción sea generalmente espontánea, tenemos que tener una energía libre de Gibbs, reacción negativa. Entonces, nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs va a estar dada por la fórmula de la entalpía, en este caso de reacción, menos la temperatura multiplicada por el valor de la entropía, en este caso de la reacción. Sabiendo esto, bueno, va a ser cuestión de una desigualdad, ¿no?
tenemos estos dos valores que nos están pidiendo aquí, que los tenemos, por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir que la energía libre de Gibbs sea negativa? Bueno, quiere decir que la energía libre de Gibbs tiene que ser menor a 0, por lo tanto, toda esta expresión tiene que ser menor a 0. Por lo tanto, ponemos aquí, se va a convertir esto en una desigualdad, menos, todo esto tiene que ser menor a 0. A partir de estos datos, bueno, lo que vamos a hacer es calcular, vamos a despejar primero entonces la temperatura, ¿no? Nos quedamos con estos valores, voy a borrar de este lado, estos datos ya nos proporcionaron, no fue necesario ocupar los valores de la energía libre de Gibbs, puesto que ya nos salió un valor que quiere decir que es espontánea. Y bien, entonces, sustituyendo entonces los valores acá, tenemos que 18.7 kilojoules menos la temperatura, que no lo sabemos. En este caso, bien, vamos a trabajar, como este valor nos está dando en joules sobre Kelvin, vamos a convertir entonces este valor en joules también, para que no tengamos problemas con las unidades. Vamos a tener que 18.7 kilojoules va a ser igual a, recordemos que van a ser 1000, ¿no? 18.700 joules menos la temperatura, que no lo sabemos, por el valor de la entropía, que sí lo sabemos, que va a ser 240.1 joules sobre Kelvin. Todo esto sabemos ya menor a 0. Entonces, si nosotros despejamos la temperatura, vamos a tener que, bueno, voy a continuar de este lado, ¿no? Para que quede bien puesto. Vamos a tener que 18.700 joules menor que temperatura por 240.1 joules sobre Kelvin. Volvemos a despejar de este lado, nos va a quedar que la temperatura tiene que ser mayor en este caso. Como está multiplicando, lo pasamos dividiendo de este lado. Vamos a borrar aquí para no confundirnos. Ups. Como podemos ver, estos joules, aquí es donde íbamos a tener problemas si lo dejamos en kilojoules. Estos joules con estos joules se nos van a eliminar. Si nosotros resolvemos esta operación, vamos a obtener una temperatura entonces de 77.8 Kelvin. Bien. ¿Qué quiere decir esto? La reacción va a ser espontánea. La temperatura que necesita esta reacción para que sea espontánea, la temperatura mínima va a ser de 77.8 Kelvin. Mucho cuidado con estas unidades, luego nos podemos ir con la finta, siempre nos va a dar esta desigualdad en Kelvin, ¿no? Aquí nos están dando 25 grados, esto es en Kelvin, que bueno, es un valor mucho más pequeño que los 25 grados. Para este tipo de ejercicios, bueno, pues les recomiendo tener bien clara la teoría, ¿no? La teoría, saber qué pasa cuando son positivas, cuando son negativas. La fórmula de la primera ley de Hess, siempre verificar el balanceo es sumamente importante, porque bueno, estos problemas son realmente sencillos cuando se tiene claro qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias por su atención, recuerden visitar mi Facebook, ahí me pueden publicar algunas dudas que tengan, si se las sé resolver, con todo gusto las veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo trabajos de química, de física, de matemáticas y un poquito más. Muchas gracias.